Amén, gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos estado alabando al Señor, glorificando su nombre, y es un tiempo precioso el que podemos llevar juntos, unánimes, como dice la palabra, en un mismo sentir. Amén. Así que vamos a empezar con el tema de esta noche. Esta noche, como todos los temas que el Señor nos permite poder compartir, que son preciosos, amén, es bendecido igualmente, amén. Así que, ¿cuál es el título de la palabra esta noche? O el título de esta reflexión es Más que palabras, buen ejemplo, amén. Y bueno, vivimos en un tiempo en donde muchas personas hablan, aconsejan y prometen, ¿verdad? Pero pocos están dispuestos a vivir lo que predican, lo que hablan, ¿cierto? Sin embargo, Dios nunca llamó solamente a creyentes de palabra, a hijos de Dios de palabra, cristianos, como usted desee llamarlo, de palabras, sino a hombres y mujeres cuyo testimonio refleja su gloria, ¿verdad? Y es por eso que nosotros siempre venimos como una cantaleta, tal vez le podríamos decir, ¿no? Todo el tiempo, hermanos, hermanas, el testimonio, a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el testimonio que nosotros debemos reflejar? Que otras personas deben ver, cómo debe ser nuestro testimonio. Amén. Y el ejemplo tiene poder también. Es importante el ejemplo. Las palabras pueden tocar por un momento, pero el ejemplo puede marcar vidas. Amén. Puede marcar una vida y no solo para un momento, sino para siempre. Imagínense. Y hay muchas situaciones en familias, hay hijos que están observando, hay familias que están observando, hay una iglesia que está observando, hay una generación necesitando modelos que reflejen a Cristo. Es importante nuestro testimonio, pero es importante también nuestro ejemplo a seguir. ¿Y a quién nosotros seguimos? A Cristo. Amén. Jesús no solamente enseñó amor. Amén. Él amó. Hay algo que está como sonando ahí, un poquito, si le pueden bajar. No solamente habló de servicio. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sirvió, ¿no es cierto? No solamente predicó de sacrificio. Él mismo fue un sacrificio vivo, ¿verdad? Él se entregó en una cruz y murió por nosotros, precisamente para darnos el ejemplo. Amén. Hoy más que nunca, Dios está buscando personas que entiendan que su conducta puede acercar almas a Cristo. No solamente es nosotros y ya, es que hay personas que nos están mirando, hay personas que no están siguiendo al Señor, que no son convertidos, ¿no es cierto? Que nos están mirando y nosotros debemos ser ese testimonio que va a hacer que las personas se acerquen al Señor. Amén. Porque muchas veces antes de leer una Biblia, la gente primero lee nuestras vidas. Amén. Así que es bastante importante el ejemplo que nosotros damos. Es muy importante. Nuestro ejemplo puede levantar a una persona. Nuestro ejemplo puede inspirar a una persona. Nuestro ejemplo puede sanar corazones. Nuestro ejemplo puede transformar generaciones enteras. Amén. Hay poder en un testimonio vivo, lleno
de la presencia de Dios, siempre con la presencia de Dios por delante. Vamos a leer la palabra esta noche, amén. Y vamos a leer bastante palabra esta noche, hasta la medianoche. Tito 2, versos 6 al 8, perdón. Tito 2, versos del 6 al 8. Amén. ¿Qué nos dice la bendita palabra aquí? La cual se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bendito Padre amado, todopoderoso. Señor, aquí estamos un remanente de su pueblo. Ayúdenos, bendito Rey, a poder, bendito Padre Celestial, entender su palabra. Señor, ¿qué desea usted decirnos esta noche? Ayúdenos, Señor, a ser receptivos, bendito Rey, a su palabra, y que su palabra quede impactada, quede grabada, no solo en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, bendito Padre Celestial, porque bueno es usted, inmensa es su misericordia. Aquí estamos, Señor, para recibir, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por mantenernos firmes en sus caminos. Gracias, bendito Rey, por darme el privilegio de poder compartir su palabra, Señor. Que esta palabra, Padre amado, sea viva, sea eficaz en nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos que se encuentran en este momento aquí presencialmente y quienes se encuentren conectados mediante las plataformas virtuales, Dios mío. Sea usted derramando bendiciones, sea usted mismo hablando por medio de mi gracia, Señor, por poder ser, Señor, ese instrumento en sus manos. En el nombre de Jesús, bendito Rey Todopoderoso. Amén y amén. Gracias, Señor. En este pasaje, el apóstol Pablo le da instrucciones a Tito sobre cómo debía él enseñar y guiar a los jóvenes y a la iglesia. Pablo entendía que el liderazgo no solamente se ejerce con palabras. ¿Y cómo era el título del mensaje? ¿Quién se acuerda? Más que palabras, buen ejemplo. Amén. Sí, no, entonces no solamente se ejerce con palabras, sino principalmente con el ejemplo, ¿no? El verso 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí Pablo habla de la prudencia. Qué importante es ser prudente, ¿verdad? Es decir, tener ¿qué? Dominio propio, ¿cierto? Tener ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Tener cuidado. ¿En qué? En la manera de vivir. Dios quiere personas, hijos suyos, cristianos, que sepan tomar decisiones correctas. Quiere niños, bueno, no, los niños son, bueno, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que sepan tomar decisiones, que sepamos tomar decisiones correctas y que podamos vivir con madurez espiritual. El verso 7 dice, presentándote tú en todo, ¿qué dice? Como ejemplo de buenas obras. Este es el centro del mensaje. El poder del mensaje en este pasaje, me refiero, ¿ya? ¿No? El ejemplo, el dar ejemplo. Pablo le dice a Tito que antes de corregir o enseñar a otros, él mismo debía convertirse en un modelo de buenas obras. Amén. El liderazgo verdadero inspira más con la vida que con las palabras, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos portando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Verdad? La iglesia necesita hombres y mujeres
que reflejen a Cristo, que podamos reflejar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con su conducta, con su servicio, con su amor, porque el Señor nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Entonces nosotros debemos amar. ¿Con qué más? Con su integridad. El verso 8 dice, palabra sana e irreprochable. Pablo enseña que nuestras palabras también deben ser limpias. Nuestras palabras deben ser sabias. Nuestras palabras deben ser edificantes. Deben edificar a otros. Un creyente o un cristiano, porque así me gusta llamar más, debe cuidar tanto su testimonio como su manera de hablar, como su manera de comportarse, para que nadie tenga ningún motivo de poder acusarlo. Dios nos llama a ser ejemplo en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra fe, en nuestro servicio y en nuestra integridad. Porque muchas veces las personas no seguirán solamente lo que decimos, sino lo que ven en nosotros, cómo nosotros estamos comportándonos. Amén. Segunda de Timoteo. A ver, vamos por favor, que se me acaba de perder esto. Esposo, ¿me puede ayudar? Aquí se me acaba, algo me acaba de pasar. Salió esto. Amén. La tecnología. Primera de Timoteo 3, 11, gracias esposito, al 11 y 12. Primera de Timoteo 3, 11 y 12. Asimismo, y esto va para las mujeres, mire. Bueno, ahorita estamos hombres y mujeres, pero esto va para las mujeres. Asimismo, las mujeres sean íntegras, no chismosas ni calumniadoras, sean serenas y fieles en todo. Los que sirven sean fieles a sus esposas, eduquen bien a sus hijos, administren sus casas con sabiduría. Y aquí el apóstol Pablo continúa enseñando acerca de las cualidades que deben tener aquellos que sirven en la obra de Dios. Amén. Aquí resalta la importancia del testimonio, de la responsabilidad, del orden dentro de la familia, ¿sí? Del orden dentro de la iglesia. Recuerden, la iglesia también somos nosotros, ¿no es cierto? Pero nosotros somos una familia en Cristo, ¿no? El verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino, esta está en otra versión, sino sobrias, fieles en todo. Pablo enseña que las mujeres que sirven al Señor deben reflejar un carácter digno, ¿no? Un carácter espiritual. Habla de mujeres que dice aquí en la palabra, honestas, dice, ¿no es cierto? Transparentes, con una vida respetable, con una vida honorable. También habla de que no calumniadoras, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es también el poder de la lengua, como dice la palabra, ¿no es cierto? Allí hay poder de vida o de muerte. Así que debemos tener muchísimo cuidado, que no dañen con sus palabras a las personas, a otras personas, ¿no? Que sean sobrias, que sean prudentes, que sean equilibradas, que sean sabias. Que estamos siguiendo el curso, ¿cómo se llama el curso? Mujer sabia, ¿no? Fieles en todo, constantes, comprometidas con el Señor, comprometidas con nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Eso nos muestra que el servicio a Dios
no depende solamente de dones. Sí, es importante, por supuesto que es importante, sino también del carácter, ¿verdad? Y del testimonio. Una y muchas veces seguiremos hablando acerca de esto. Resalta que quienes sirven en la iglesia deben reflejar ese orden en Dios, ese orden que manda Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestras generaciones, ¿no? Y antes de dirigir una congregación debe haber responsabilidad. ¿Qué debe haber? Debe haber amor, responsabilidad, debe haber un buen testimonio también. Dios no solamente mira lo que hacemos públicamente, también mira nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él nos mira a nosotros cómo vivimos en privado, ¿cierto? Donde nadie nos esté viendo, solamente la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos ser? Iguales en todo lugar, ¿verdad? Debemos ser ese ejemplo del poder de Dios en nuestras vidas. Y creo que esto no solamente ahora mirando la palabra, sino creo que siempre nosotros hemos tenido el ejemplo de nuestros padres, ¿cierto? Hemos sido de ejemplos para nuestros hijos ejemplos para sus hijos, y así van en generaciones. La mejor manera de enseñar, hay una frase, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Hay una frase así, ¿no es cierto? Eso no es que esté escrito un pasaje bíblico, pero hay una frase así. La mejor manera de guiar es a través del ejemplo. Las palabras pueden ser olvidadas, pero las acciones dejan huellas. Sí, esta es una frase que me encontré también. Y verdaderamente el ejemplo tiene ese poder, pero ¿qué significa dar ejemplo? ¿Qué significa dar ejemplo? Dar ejemplo significa actuar de manera que nuestras acciones sirvan como modelo positivo para los demás. Eso es dar ejemplo, como dándoles un concepto de lo que significa. Se trata de demostrar con nuestro comportamiento lo que decimos o lo que enseñamos. Porque hace un ratito estábamos en la introducción, ahorita estamos empezando con la prédica. Significa influir en las personas que nos rodean, meditándolas a seguir nuestra conducta, nuestros valores y nuestros principios. La palabra de Dios nos muestra la importancia que tiene el ejemplo. Ser ejemplo nos da autoridad moral. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto haced, y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Pablo invita a los cristianos a seguir su ejemplo de fe, a seguir un ejemplo de obediencia, a seguir un ejemplo de fidelidad. Cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios, la paz del Señor y su presencia van a permanecer con nosotros todo el tiempo. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, no solo habla de Dios, vive para Dios, vive por Dios, lo vive a Dios. Amén. Ser ejemplo nos da liderazgo. Jueces 7, 16 y 17. Jueces 7, 16 y 17. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento,
haréis vosotros, ¿qué dice? Como hago yo. En este pasaje, Gedeón organiza a sus hombres para la batalla, ¿no es cierto? Y les dice, miradme a mí. No es que les dice, vayan y hagan. Miradme a mí y haced como yo hago, como hago yo. Un verdadero líder guía con el ejemplo. Amén. Gedeón no solo dio órdenes, sino que mostró el camino con sus propias acciones. Nuestro testimonio puede inspirar. Aquí, ¿se acuerda que les decía acerca de inspirar a otros? Nuestro testimonio puede inspirar a otros a hacer, a caminar en obediencia, a caminar en fe en el Señor. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro mayor ejemplo, y vuelvo y repito, ¿no es cierto? Él sufrió con paciencia, Él sufrió en obediencia, dejándonos un modelo para seguir sus pasos. Nosotros, y nuestro mejor modelo, o nosotros vamos a reflejar a Cristo. Debemos reflejar a Cristo, ¿no es cierto? En esa manera de vivir, en esa manera de amar, en esa manera de perseverar, y aún en medio de las pruebas, porque muchas veces nosotros podemos encontrarnos ante diferentes pruebas, pero aún ahí nosotros debemos seguir reflejando, porque es que Jesús padeció y murió, y Él tenía un sufrimiento allí, ¿verdad? Dolor. Sin embargo, en medio de la prueba, Él sabía que lo que nos estaba dejando era un legado, era un ejemplo a seguir. Amén. Ser ejemplo es dejar un legado. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús lavó los pies de sus discípulos y luego les dijo que Él les había dado ejemplo para que hicieran lo mismo. El Señor hizo eso, precisamente para que nosotros lo sigamos, sí, para que nosotros sigamos ese ejemplo, lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y eso qué mostraba? Eso mostraba humildad. Jesús nos enseñó que servir a otros también es una muestra de amor y grandeza espiritual. Es importante comprender que ser ejemplo es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que todos tenemos. Todos tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que todos somos ejemplo para alguien. Pero podemos ser buen ejemplo o podemos ser mal ejemplo, ¿cierto? Y eso se resume en una palabra: influencia. No influencia, influencia. Amén. Segunda de Crónicas 33, 21 y 22. Segunda de Crónicas 33, 21 y 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. La Biblia habla de Amón. Fue rey de Judá, él, y fue hijo del rey Manasés, como dice en la palabra. Gobernó en Jerusalén después de su padre, pero la Biblia dice que hizo lo malo delante de Dios.
siguiendo caminos de idolatría, siguiendo caminos de desobediencia. Él siguió el mal ejemplo de su padre y se apartó de Dios haciendo lo malo delante del Señor. Fíjese cómo nosotros, hasta dónde podemos ser influencia para nuestras generaciones. ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Y él siguió este mal ejemplo. A diferencia de su padre, que al final de su vida se humilló y se arrepintió delante del Señor, Amón no quiso. Él no quiso apartarse de su maldad. No quiso. Los malos ejemplos también influyen. Por eso debemos cuidar nuestra vida y caminar en obediencia, ¿no? Porque nuestras acciones pueden guiar a otros hacia Dios o puede apartarlos de Dios. Amén. ¿Y qué necesitamos nosotros para poder ser ejemplo para los demás con nuestra vida? Uno, para ser un buen ejemplo tenemos que procurar primeramente ser, como hemos venido diciendo desde el principio, imitadores de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que comprender que para que otros quieran seguir nuestro ejemplo, tienen que ver que Dios está con nosotros. ¿Ya? Josué 1:17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El mejor ejemplo de obediencia que le podemos dar a nuestros hijos es que nosotros seamos obedientes al Señor, obedientes a Dios, obedientes leyendo su palabra, porque si no, de otra manera no hay. Nosotros debemos leer la palabra del Señor para poder ser correctos y que nuestras generaciones vean ese ejemplo en nosotros, para que otros puedan ver a Cristo por medio de nosotros. Tenemos que morir, ¿qué dice la palabra? Morir nosotros y que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo, para ser un buen ejemplo, no podemos ser incongruentes en nuestra vida. Mateo 23, del 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La congruencia significa que nuestras palabras vayan conforme a nuestras acciones. Eso es congruencia. No podemos decir una cosa, pero hacer otra, diferente a lo que nosotros decimos, ¿no? Es decir, para ser ejemplo, de nada sirven, ¿qué? Las apariencias. ¿Se ha escuchado esa frase de que las apariencias engañan? Amén. Jesús habló acerca de los escribas y los fariseos en esta palabra, ¿no es cierto? Diciendo que enseñaban la ley, pero muchas veces no practicaban lo que predicaban, no practicaban. Dios quiere, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nuestras acciones coincidan. Bueno, no hay coincidencias para Dios, pero que nuestras acciones vayan acorde con nuestras palabras. El verdadero ejemplo no solo enseña, amén, sino que también vive lo que habla. ¿Me explico? Amén. Para ser ejemplo no podemos vivir
una fe fingida. Debe ser una fe sincera, una fe verdadera, que en realidad nosotros, ¿de qué sirve que a veces, muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo fe, el Señor hará, pero después estamos pensando, no, pero ¿y ahora y qué voy a hacer? Y mejor me voy para acá y me voy al chulquero y que no sé qué. Bueno, hablando de económicamente, de dinero. Es que es la fe, esperar lo que el Señor va a hacer, pero seguros de que el Señor va a hacer, ¿verdad? Porque Dios no nos desampara, Él está con nosotros. Bueno, eso no sucede aquí, ¿no es cierto? Eso de préstamos de dinero y nada de eso. Nosotros debemos vivir lo que predicamos. No podemos vivir de una manera en la iglesia y de otra muy diferente en nuestros hogares, en nuestras casas. Recuerde que el Señor, yo les decía a los niños el día que estábamos en la, no me acuerdo si era en la graduación o si fue cuando entregamos las cajitas. Creo que fue cuando entregábamos las cajitas, porque yo les ponía el compromiso y les decía, el Señor les está viendo a ustedes. Ya, si ustedes se tapan con la cobija, ¿creen que les está viendo? Y ellos decían, sí. Si es que se van debajo de la cama, ¿creen que les está viendo? Sí. Si apagan la luz, ¿creen que les está viendo? Sí, decían. Así es. No, el Señor está mirándonos en todo tiempo, en todo momento. Él sabe lo que nosotros hacemos. Él conoce aún nuestros pensamientos. Amén. Así que nosotros no podemos tener doble cara, doble comportamiento. Segunda de Timoteo 1, 4 y 5. Segunda de Timoteo 1, 4 y 5. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo recuerda la fe sincera de Timoteo aquí, la cual había visto primero en su abuela, dice allí, ¿no? En su abuela, así que es importante el papel de las abuelas también. Es importante nuestro papel como abuelas, ¿verdad? Es que a veces dicen, no, ya, sí soy abuela, pero ya por allá los hijos. Bueno, sí, o sea, pues hay familias que pues los nietos viven lejos, ¿es cierto? Están lejos, pero de todas maneras somos un ejemplo para ellos. No importa la lejanía o la cercanía, somos un ejemplo para ellos. Y un buen ejemplo de fe en la familia puede marcar generaciones y acercar corazones al Señor. Aquí dábamos el ejemplo de la abuela Loida y de su madre Eunice. Para ser ejemplo no podemos vivir un amor fingido. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra. Sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tercero, para ser un buen ejemplo tenemos que ser esforzados y valientes. Josué 1:9, ya no sabemos, ¿no es cierto? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor le dio esas órdenes a una persona en particular, al líder de su pueblo, a quien iba a guiar al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. ¿A quién? A Josué. Josué tenía que ser ejemplo para el pueblo. Tenía que ser ejemplo de ¿qué? De valentía. Tenía que ser ejemplo de esfuerzo. Tenían que verlo avanzar. Tenían que verlo pelear y depender de Dios. Tenían que verlo que él dependía de Dios y que le obedecía a Dios. Nosotros también tenemos que comprender que ser buen ejemplo requiere de esfuerzo. Pues no es así todo súper fácil, ¿no es cierto?
Sí, requiere de un esfuerzo, requiere de valentía. Tenemos que enfrentar los problemas, no huir de ellos. Decir las palabras apropiadas, sin temor y con seguridad. Segunda de Samuel 17, verso 8. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. ¿Quién era Usaí? Fue un amigo fiel y consejero del rey David. Cuando Absalón se rebeló contra su padre David para quitarle el reino, Usaí, bueno, no tiene tilde en la I, Usaí, me parece que se pronuncia, ayudó a David con sabiduría y con lealtad. Aunque aparentó apoyar a Absalón, sí se recuerda la historia. Cuando él aparentó apoyar a Absalón, en realidad trabajó para proteger a David y frustrar los malos consejos de Ahitofel. Usaí representa la fidelidad, la sabiduría y la lealtad verdadera, aún en tiempos difíciles. Porque los tiempos difíciles vienen desde allá de la Biblia, desde siempre. No es que estamos muy exentos de estar en dificultades. Y en este versículo, Usaí describe la valentía y fuerza de David y sus hombres en medio de la batalla. Las pruebas revelan el carácter y la fortaleza de quienes confían en Dios. Un corazón valiente no se rinde fácilmente. En medio de las dificultades, nosotros debemos salir adelante. Debemos siempre pensar que el Señor nos va a levantar, que Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza, y que nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar las estrategias, que el Señor va a hacer todo para que nosotros salgamos en victoria. Amén. El Señor pelea sus batallas. El Señor pelea nuestras batallas. Nuestro ejemplo de fidelidad puede traer ayuda, protección, dirección a otros. Si nosotros somos fieles y nuestras generaciones y todo aquel que nos ve que somos fieles, nosotros estamos ayudando a muchas personas, ¿no? Las personas pueden permanecer firmes en el Señor, mientras que si nos ven tambaleando, no lo van a hacer tampoco. Nosotros debemos inspirar confianza. Nosotros debemos dejar huellas de integridad. Nosotros debemos ser ese reflejo de Cristo. Segunda de Samuel 17:10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Amén. Debemos ser esos hijos de Dios esforzados y valientes. Así que, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo quiere usted ser recordado? ¿Cómo quiere usted ser ese ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que usted está dando? Volvemos a aquello de hacernos ese autoanálisis, ¿no? El de nosotros saber, ¿quién es más que nosotros mismos? El saber si estamos actuando y de qué manera lo estamos haciendo. Y hoy entendemos que nuestro testimonio tiene poder, ¿sí? Las personas quizás olviden muchas palabras que nosotros dijimos o digamos, pero nunca olvidarán la manera en que vivimos delante del Señor. Cada acción, cada actitud y cada decisión puede convertirse en una luz en medio de las tinieblas. Amén. Puede convertirse en una luz para otros o en una
piedra de tropiezo. Amén. Por eso Dios nos llama a ser ejemplo en medio de esta generación. Recuerden, ¿cuántos estamos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con mi esposo y 8. ¿Creen que sea un número? Es bueno, así sea uno, ¿verdad? Que esté, no importa, no importa. Pero cuánto quisiéramos que más escuchen, ¿no es cierto? La bendita palabra del Señor. Que más escuchen. Pero nosotros estamos escuchando y nosotros seremos los portadores de lo que hoy han escuchado hacia aquellos que no han venido, ¿verdad? El Señor no busca perfección, no busca perfección humana. Él busca corazones sinceros que reflejen a Cristo diariamente o cada año, ¿no, verdad? Diariamente, porque un verdadero hijo de Dios predica aún en silencio. ¿Con qué? Con su conducta. ¿Con qué? Con su amor, con su testimonio, con su fidelidad, con todo lo que cada día aprendemos en su bendita palabra. Voy a cerrar este momento con una palabra que se la voy a leer en dos versiones. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Se la voy a leer en Reina Valera, me parece que es esta, y la otra en TCB. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Ahora se la voy a leer en la versión TCB. No dejes que nadie te menosprecie. Bueno, va también aquí como para el joven, ¿no? Pero usted considérese joven esta noche. Siempre, siempre, ya, siempre. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, más bien conviértete en un ejemplo para los creyentes en la vivencia de la palabra, en tu conducta, practicando el amor sacrificial, teniendo una fe por identidad y un corazón puro. Pablo anima a Timoteo a ser ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Un corazón que vive para Cristo puede impactar. Y nosotros debemos ser de impacto para otros. Debemos ser de impacto para otros. Ser un ejemplo para nuestras generaciones y para todo el contexto en donde nosotros vivamos, todo aquel que nos conoce. El ejemplo es una herramienta, mis amados hermanos y hermanas, de transformación. Es una herramienta transformadora que tiene el poder de moldear vidas y construir comunidades más fuertes. Al seguir las pisadas de Cristo y vivir una vida congruente, como hablábamos de la palabra esta congruente, ¿no es cierto?, con nuestros valores, nos convertimos en faros de esperanza, en luz, como dice la palabra, en medio de las tinieblas, en faros de esperanza para quienes nos rodean. Y nosotros no vivimos solitarios, ¿verdad? A nosotros nos rodean muchas personas. Recuerde que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un buen ejemplo. Seamos ese ejemplo y que nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Gracias, mi amorcito. Gracias. Seamos la luz que el mundo necesita. Sí, recuerda, hay muchas personas allá afuera que viven en tinieblas y nosotros podemos ser esa luz. Esa luz, enciende una luz. ¿Cómo se llama? Mire, vamos a empezar nuestra nueva temporada. Vamos a empezar nuestra nueva temporada de los altares familiares. Amén. Altares familiares, enciende una luz. Es la nueva temporada porque ya se terminó la primera ronda. ¿Ya? Y vamos a empezar. Nosotros debemos ser ejemplo. Nosotros debemos ser, mire, ejemplo. Si usted abre las puertas de su hogar, habrán otros hermanos en la iglesia que mirarán que usted ha abierto las puertas de su hogar
y ese será un ejemplo de motivación para otros. Amén. Que nuestra vida pueda hablar más fuerte que nuestra voz. Y que cuando otros nos miren, puedan encontrar en nosotros el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que hemos podido tener esta noche, que hemos podido escudriñar su escritura. Señor, gracias porque usted no ha sido nuestro modelo a seguir, Señor. Y ahora queremos nosotros también ser un modelo para otros, Dios mío. Ayúdenos, Señor, a impactar vidas con nuestra propia vida, Señor. Con ese testimonio, Señor, que nosotros queremos dar a otros. Ayúdenos, Padre amado. Gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias porque queremos, Señor, reflejar su carácter, Señor, en nosotros. Bendito Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos, Señor, un remanente de su pueblo, para decirle, Abba Padre, papito lindo, queremos amarlo, Señor. Lo queremos, lo amamos, queremos obedecerle, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos. Gracias, Espíritu Santo, por redarguir nuestros corazones. Señor, nosotros debemos dejar un legado para nuestras generaciones, Señor. Ayúdenos, Padre bendito. Ayúdenos, Señor. Gracias le damos, Dios mío, y le pedimos, Padre Santo, que usted bendiga este tiempo. En usted estamos, en usted confiamos, Señor. Y si hemos venido cargados con cosas, Señor, aquí se las entregamos a usted, mi Dios bendito, sabiendo que usted obrará de una manera sobrenatural, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su iglesia dice, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bien, le invito por favor a mi hermana Yaquita, que vi que estaba a cargo de la oración de este momento. ¿Sí?